Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos, un abrazo fraternal. Y hoy comenzamos una lección nueva de fundamentos básicos para la vida cristiana. Hoy vamos a tratar sobre la imposición de manos. Y hay unas escrituras que vamos a leer primero, como hacemos siempre que comenzamos una lección, escrituras claves que luego iremos desarrollando a través de la exposición de la lección. La primera está en Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y luego la siguiente lectura está en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22, Pablo le dice a su discípulo, no impongas con ligereza las manos a nadie, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y la última lectura también está, pero en la segunda carta de Timoteo también, capítulo 1, verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí vemos los versículos que hablan de esta verdad fundamental en la vida cristiana, que es la imposición de manos. Recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo es de seguir hacia adelante y no estancarnos. Para que esto ocurra, debemos tener nuestros fundamentos espirituales bien cimentados y bien claros. La doctrina de la imposición de manos es una progresión, es un avance de las tres primeras verdades que encontramos en el primer pasaje que hemos leído de Hebreos 6, que habla de arrepentimiento de obras muertas, que ya lo estudiamos en su día, de la doctrina de bautismos, que la terminamos la semana pasada, y hoy de la imposición de manos vamos a hablar y vamos a tratar. Esta tercera verdad vuelve a dirigir la atención de nosotros hacia los demás, para que podamos ser instrumentos de la bendición de Cristo, para que Dios nos pueda usar, para que la bendición de Cristo que nosotros hemos recibido se transmita a otras personas. La imposición de manos puede ser definida como un acto en el que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual concreto. Normalmente ese acto va acompañado de una oración por alguna necesidad de esa persona, de dar también una palabra profética o de ambas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Los israelitas imponían manos en sus sacrificios antes de matar a los animales para significar la transferencia del pecado e identificación con la ofrenda por el pecado. O sea, ponían las manos sobre los animales y su pecado le transferían al animal y él quedaba libre. Era como el Señor, Dios instituyó la remisión de los pecados en aquel entonces. Lo vemos en Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice, llamó Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. El verso 4, el verso clave, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, del animal que se iba a sacrificar, y será aceptado para su propia expiación. Entonces degollará al becerro en la presencia de Dios, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. La clave está, pondrá su mano sobre la cabeza
del holocausto. Esto es un sacrificio, digamos, propio como purificación por su pecado. Él sacrificaba a un animal para verse libre, hacer un sacrificio para que su pecado fuera quitado. Dios aquí nos revela un principio muy profundo y además eterno. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita llevaba su animal al sacrificio, ponía su mano sobre la cabeza. Este gesto no era algo, digamos, vacío, ni algo mecánico o una tradición. Era un acto de transferencia, un símbolo fuerte de que la culpa, el pecado y la necesidad de la persona pasaban figuradamente o simbólicamente al animal del sacrificio. ¿Estáis entendiendo? El mensaje es muy claro. La persona reconocía su pecado. Es lo primero que debería hacer antes de sacrificar, reconocer su pecado. Luego confesaba que merecía el juicio divino y luego depositaba su confianza en el sacrificio que Dios había provisto. En aquel entonces era sacrificar animales. Era como decir, Señor, aquí traigo mi ofrenda. Yo no soy digno, pero tú has establecido un camino para que sea aceptado delante de ti, que era el sacrificio de un animal. ¿Qué aplicación espiritual tiene esto para hoy? Hoy ya no llevamos animales al altar, ¿verdad? Porque el sacrificio perfecto fue de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como el israelita ponía su mano sobre el holocausto, tú y yo ponemos nuestra fe sobre Cristo. Esa es la simbología. No llevamos un animal, llevamos nuestro corazón. No derramamos sangre, descansamos y confiamos en la sangre del Cordero que la derramó. En este pasaje nos enseña que Dios no nos acepta por nuestras obras, sino por el sacrificio que Él proveyó para el nuevo pacto, que era el sacrificio de su amado Hijo, el sacrificio de Cristo. Nos enseña que la expiación, que es la redención, el pago por el pecado, no nace del esfuerzo humano, sino viene de la gracia divina. Nos enseña que debemos también acercarnos a Dios reconociendo nuestra necesidad y confiando plenamente en Cristo y en su obra redentora. Por eso hoy te aconsejo, o aconsejo a la gente que nos escucha a través de las redes sociales, pon tu mano espiritual sobre Cristo. Entrega tus cargas, tu culpa, tu pecado, tus heridas quizás del pasado. Entrégale todo aquello que tú no puedes limpiar. Él ya lo pagó en la cruz, lo llevó todo en esa cruz. Y así como en Levítico el sacrificio era aceptado por expiación, hoy tendrá el mismo resultado aceptando el sacrificio de Cristo como la redención de nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significado bíblico tiene la expiación? La palabra expiación en la Biblia significa quitar, cubrir o borrar el pecado mediante un sacrificio aceptado por Dios, que no todos los sacrificios Dios los acepta. En hebreo la palabra es kippur, que significa cubrir o hacer propicio. De ahí viene la frase Yom Kippur, que era el día de la fiesta que celebraban los israelitas, el día de la fiesta de la expiación. Habéis oído hablar en la Biblia de Yom Kippur, ¿verdad? Lo que implica la expiación en la Biblia. En primer lugar, es un sacrificio sustitutorio. La expiación siempre involucra a alguien tomando el lugar del pecador. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales inocentes. La sangre derramada representaba la vida entregada. El pecador era perdonado porque otro pagaba su culpa. En segundo lugar, cubre el pecado. No significa esconderlo, sino tratarlo de manera que ya no se ha contado, no se ha tenido en cuenta contra la persona que se arrepiente. Por eso se hacía el sacrificio. Y luego restauraba la relación con Dios. La expiación abre nuevamente el camino a la comunión con Dios que el pecado había roto. Ahora veamos la expiación en el Nuevo Testamento.
Todo el sistema de sacrificios del antiguo pacto apuntaba a Jesucristo, el sacrificio perfecto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio completo y suficiente, el sustituto que carga nuestros pecados y nuestras culpas, donde teníamos que estar nosotros. Él se puso en nuestro lugar en la cruz. En la cruz Cristo pagó, limpió y quitó nuestro pecado de manera definitiva. Por eso la expiación en el Nuevo Testamento significa perdón total, justificación, somos justificados ante Dios, reconciliación también con Dios y una nueva vida en Cristo. Como resumen, decir que la expiación, que podríamos darle una explicación hoy lógica, es la obra mediante la cual Dios elimina el pecado y restaura al ser humano mediante el sacrificio perfecto que Jesucristo ya hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento recordemos que fue la sangre de animales inocentes. En el Nuevo Testamento es por la sangre de Cristo una vez y para siempre. Hoy somos aceptados en el amado, como dice Efesios 1:6, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo. ¿Entendéis? Otro ejemplo sobre la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Jacob, o sea, Israel, también llamado, impartió su bendición, una bendición a Efraín y a Manasés, los hijos de José. ¿Recordáis el pasaje? Y lo hizo por la imposición de manos que incluía una palabra profética. Lo vemos en Génesis capítulo 48, versículo 14. Entonces Israel, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a conciencia, aunque Manasés era el primogénito y la mano derecha tenía que ponerse siempre sobre el primogénito y la izquierda sobre el segundo. Aquí vemos a Jacob, ya anciano, realizando un acto que parece extraño, digamos, a los ojos humanos, pero que está lleno de un propósito divino. Jacob cruza las manos. No fue un accidente, no fue una confusión. La Escritura dice claramente que fue adrede, que él lo hizo a propósito, es decir, con intención. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios estaba mostrando que sus caminos, sus pensamientos, no son como los nuestros. El orden y la lógica humana decía el primogénito primero. Pero el orden divino dice, mi gracia escoge a quien yo quiero levantar. ¿Estáis entendiendo? Por encima de todas las leyes humanas está la ley de Dios y está la decisión y la soberanía de Dios. Y Él puede cambiar cualquier orden humano. Enseñanza espiritual. Dios jamás se va a guiar por la lógica humana. El hombre mira quizá la edad, la posición, la fuerza, la apariencia, pero Dios mira el propósito. Y además Dios es soberano. Posee y ejerce la autoridad suprema, la máxima autoridad y la máxima independencia. Eso significa ser soberano. El menor recibe la mano derecha. El que no parecía destinado a lo grande es bendecido como grande, porque Dios lo decidió así. Así trabaja nuestro Dios. La gracia de Dios sorprende muchas veces. Muchas veces llegamos a pensar, yo no valgo para nada, yo no soy fuerte, soy débil. No soy el que mejor está preparado. No soy el primero de nada. Nos menospreciamos a nosotros mismos. Pero Dios dice que cruza sus manos sobre nuestra vida. Donde el mundo no nos elige, Dios nos elige. Donde otros ven el pequeño, Dios ve el llamado grande que tiene para ti. Por eso jamás te menosprecies. La bendición de Dios tiene su intención. Jacob no se equivocó y Dios tampoco se equivoca contigo ni conmigo. Jacob era el abuelo del padre de José, el abuelo de... Jacob fue el padre de José.
Lo que Dios ha decidido bendecir, nadie lo puede deshacer. Lo que Dios ha puesto bajo su mano, nadie lo puede mover. Esas son verdades que tenemos que aplicarnos. Aunque otros esperan recibir la mano derecha, si Dios decidió extenderla sobre ti, así será. Este pasaje nos enseña que Dios, repito, tiene caminos, tiene pensamientos más altos que los nuestros. Su elección no depende de nuestros méritos humanos. Él puede levantar al que parezca el último. Su bendición no sigue el orden de los seres humanos, sigue el orden divino. Tal vez otros te dieron por segundo, por menor, por poca cosa, por insignificante, pero Dios cruza sus manos sobre ti y te bendice. Es un acto precioso. Yo no había leído ese pasaje, pero no me había fijado en que Jacob cruzó las manos, cambió el orden humano. Y estudiándolo ahora me he dado cuenta de que Dios es soberano y Dios cambia el orden humano. Otro ejemplo lo tenemos en Moisés. Moisés comisionó a Josué por la imposición de sus manos. Sabéis que Josué fue quien le sustituyó, impartiendo su autoridad y su sabiduría. Aquí vemos la transferencia de liderazgo y transmisión de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condiciones de ser líder. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Dios mandó a Moisés. Y en Josué capítulo 1, versos 16 y 17, vemos que el pueblo está preparándose para la conquista de la tierra prometida. Y dice el verso 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti también te obedeceremos. Solamente que Dios, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Tremendo, ¿verdad? Este último versículo nos abre una ventana espiritual a un principio poderoso. La continuidad de la obra de Dios a través de las generaciones, transfiriendo el poder, la autoridad, la sabiduría de generación en generación. Pero escuchar bien, muchos dicen y ven aquí un traspaso de espíritu humano y se equivocan, no es un traspaso del espíritu humano entre Moisés y Josué, pero la Biblia no habla de transferir un espíritu humano de un líder a otro, sino de transferir la autoridad, la unción, la responsabilidad, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que realmente ocurre es que Dios levanta a un hombre, en este caso Moisés, le infunde su espíritu, el espíritu de Dios, y luego levanta a Josué y le infunde el mismo espíritu que le infundió a Moisés, y lo hace por la imposición de las manos de Moisés. ¿Estáis entendiendo? No es que Moisés le transfiera su espíritu, sino el espíritu que había recibido de Dios. Moisés no transmitió su propio espíritu humano. Dios le impartió a Josué su espíritu, que era el mismo que le había impartido a Moisés. ¿Lo entendéis? Cuando la Escritura habla de esta transmisión, dice, Números capítulo 27, a partir del 18, dice, y Dios dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Dios le ordena a Moisés, dicho de otra forma, y le dice, llama a Josué, que es un hombre valiente y que me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad, que yo te delegué a ti.
y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Ordena a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Qué bueno, qué tremendo, ¿verdad? Moisés impuso sus manos sobre Josué. El espíritu de autoridad reposó sobre Josué porque Moisés le había impuesto sus manos. Y entonces Dios mismo los respalda públicamente ante la congregación, ante el pueblo. Moisés transfirió dirección y autoridad, sus talentos y dotes personales de mando y dirección que Dios había puesto en él. ¿Y Dios qué hizo? Le transmitió unción, sabiduría y poder. ¿Estáis entendiendo? El hombre transmite, digamos, la acción, el acto, el actuar, pero Dios transmite el poder, la unción y la sabiduría. Eso es lo que ocurrió entre Moisés y Josué. Josué recibe un espíritu de continuidad y de obediencia. El pueblo le dice, así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Esto nos revela algo muy profundo. No era solo un cambio de líder, era un cambio de dimensión espiritual. La presencia que guiaba a Moisés ahora guía a Josué. El llamado que empujaba a Moisés ahora empuja a Josué. La misión que ardía en Moisés ahora ardía en Josué. ¿Estáis entendiendo? No era cambio de líder, era pasar a otra dimensión espiritual. No era copiar a Moisés, era caminar bajo la soberanía del mismo Dios. Enseñanza espiritual para nosotros hoy. Escucha bien, Dios usa personas para activar tu llamado, pero solo Dios pone su espíritu sobre ti. ¿Entendéis? El propósito no muere con el líder, continúa en otros instrumentos, en otras personas, las cuales Dios quiere usar. La verdadera unción no es prestada, es dada directamente por Dios a quien Él escoge. Lo que se traspasa no es el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios mismo para poder cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Así como Josué recibió valor, sabiduría, respaldo, bendición, autoridad, así también Dios prepara hoy a cada creyente para su llamado. Tal vez te sientas una pequeña persona, una insegura, quizá sin la talla del líder que tú admiras. Pero mira a Josué. Heredó de Moisés dirección y autoridad. Y heredó del llamado de Dios para su tiempo el poder, la unción y la sabiduría. Hoy no necesitamos copiar a nadie. Hay personas que intentan imitar a otros predicadores, a otras personas. No se trata de imitar a nadie. Se trata de recibir el mismo espíritu quizá que tengan esas personas. Y a veces se hace por imposición de manos. Por eso la imposición de manos está hoy también actualizada. También debemos usarla. Lo que necesitamos es lo que recibió Josué, el respaldo de Dios, la unción del Espíritu Santo, la confirmación y la aceptación del cielo y un corazón, claro está, dispuesto a servir. Cuando Dios te dice, levántate y entra en la tierra, como le dijo a Josué, no te está enviando con la fuerza de otro hombre, con la capacidad humana, sino con su propia presencia que nos transfiere su poder, su sabiduría y la unción del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver las razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos. En primer lugar, se impone para impartir sanidad. Jesús impartió sanidad por imposición de manos. En Lucas 4, capítulo 4, versículo 40 nos dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, Jesús actuaba, sanaba, imponiendo las manos.
Y en Lucas capítulo 13, a partir del 11, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, poniéndole las manos. Imposición de manos. Los ancianos también debían ungir con aceite con sus manos y orar por sanidad. Y hoy nos lo dice Santiago en su carta, capítulo 5, cómo debemos ungir a los enfermos. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo se unge con aceite? Con las manos. ¿Estáis entendiendo? Y la oración de fe, añade, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego añade en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago en este último versículo nos recuerda que la vida cristiana no se camina en solitario, no somos llaneros solitarios, y que aparte de reconocer cuando hemos pecado contra alguien y pedir perdón, debemos también confesar nuestras ofensas unos a otros, y esto no significa airear todo a cualquiera, sino abrir el corazón con humildad y sinceridad para que el hermano maduro, esta es la clave, tú puedes confesar tus ofensas a un hermano que tenga madurez espiritual para que ore por nosotros. Porque si lo haces en alguien que todavía no ha madurado, vas a tener problemas, porque se lo va a contar a todo el mundo. ¿Estás comprendiendo? La confesión rompe el orgullo. La oración trae restauración y ambas cosas dan lugar a la obra sanadora de Dios. Y cuando Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, nos está animando a volver a algo muy básico. Un corazón limpio, una fe sencilla y una vida entregada a Dios. No es el tamaño de nuestra oración, no es lo largo que oremos, que a veces yo me desespero cuando oigo a las personas orar y repetir lo mismo y otra vez, 20, 30, 40 minutos. No se trata de oraciones largas, ni tampoco de elocuencia, de lo bien que hablemos. Lo que mueve la mano del Señor es la integridad de nuestra vida, que se ve respaldada con la oración y con nuestras palabras. ¿Estás comprendiendo? No estoy acusando a nadie, estoy hablando de lo que la Biblia dice. Donde hay un justo orando, allí empieza la sanidad, la restauración y la victoria que Dios promete. Los creyentes también son animados a impartir sanidad por la imposición de manos. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice, y estas señales, dice Jesús, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se morirán. Estáis atentos, ¿no? Y sanarán. Aquí hay una enseñanza práctica. Cuando Jesús habla de las señales que seguirán a los que creen, no está invitándonos a buscar experiencias extraordinarias y mágicas, sino a vivir una fe que produzca, que dé fruto. El Señor nos dijo que las señales iban delante, ¿verdad? Sino que nos seguirán. Es decir, cuando caminamos en obediencia, la obra del Espíritu Santo se manifiesta de manera normal y natural. Pero primero lo primero. El carro delante del burro, ¿no? El burro tiene que ir delante del carro. Lo primero es caminar en obediencia.
Y luego Dios hace el resto. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto nos recuerda que el cristiano no pelea en sus propias fuerzas. La victoria está en el nombre de Jesús, no en técnicas ni emociones. Donde Cristo gobierna, la oscuridad, el reino de las tinieblas, pierde toda autoridad. Luego añade, hablarán nuevas lenguas. Esto es una señal de una vida renovada. Además del don de lenguas, o sea, señal de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo también cambia nuestra manera de hablar. Nos da nuevas palabras, nuevo idioma. Nuestro ánimo y hasta la manera en que nos dirigimos a Dios en oración lo cambia todo. O sea, nos da nuevas lenguas, nueva manera de hablar. Un corazón lleno del Espíritu Santo siempre va a producir un lenguaje nuevo. Yo me acuerdo cuando antes de convertirme decíamos tacos, como todo el mundo, cualquiera que tú vayas por la calle y hables con cualquiera que no sea creyente, blasfema, dice tacos, o sea, pero el Espíritu Santo nos da nuevas lenguas. A los creyentes hablamos de otra manera, ¿o no? Un corazón, repito, lleno del Espíritu Santo siempre va a producir un lenguaje nuevo. Palabras que edifiquen y que no destruyan. La siguiente cosa que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto no es un llamado a la imprudencia, a ser imprudentes ni vanagloriosos, sino una promesa de protección mientras caminamos en nuestra misión. Dios nos protege en los caminos del Señor si por accidente nos muerde una serpiente o tomamos un agua envenenada, cualquier cosa. Si no lo hacemos para vanagloriarnos ni imprudentemente, Dios nos va a respaldar, pero no podemos tentar a Dios. El que está en la voluntad perfecta de Dios, puede avanzar sin miedo, porque el Señor cuida de lo que son suyos. Luego añade, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí Jesús nos enseña que la fe se demuestra con actos quizás sencillos de fe, con actos de amor, con actos de misericordia. Una mano extendida a alguien que lo necesite, una oración sincera, un corazón dispuesto a servir. También nos enseña que el poder de Dios no es el poder nuestro, no es el poder humano. El poder de Dios es el que hace, el que transforma, el que hace todas estas maravillas. Y no nosotros. En resumen, estas señales no son para exhibirnos, sino para acompañar una vida entregada a Cristo y para mostrar el poder de Dios y no el nuestro. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que el mundo vea el poder de Dios en nosotros, pero no para nuestra vanagloria, sino para su gloria. Cuando individualmente o como iglesia caminamos en humildad, santidad y dependencia del Espíritu Santo, el Señor nos va a respaldar con su presencia y con su poder. En Hechos capítulo 9, verso 17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías pone en práctica lo de la imposición de las manos, lo sana de la vista, tanto física como espiritual, y también recibe el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 28, 8 y 9 nos dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados por la imposición de manos de Pablo. En estos pasajes vemos cómo los discípulos demuestran lo de la imposición de manos actuando, haciéndolo como lo hacía Jesús.
Otra razón para imponer las manos, para impartir bendición. Jesús impartió la bendición de Dios a los niños, ¿verdad? En Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15 leemos: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cuando los padres llevaron a los niños a Jesús, estaban haciendo lo más sabio que unos padres pueden hacer: acercar a sus hijos al Señor. Pero vemos que los discípulos les reprendieron, quizá pensando que los pequeños iban a estorbar e impedir a Jesús descansar. Y ahí Jesús corrige de una vez rotunda, y también para hoy también nos sirve, nos corrige a nosotros de nuestra manera de ver las cosas. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Con eso nos muestra que la fe de un niño es un gran tesoro que Dios valora. El niño no complica, no es complicado, no cuestiona nada, no calcula. El niño confía, ¿verdad? Y Jesús nos dice y enseña que así debe ser nuestro corazón, como el de un niño. De esto aprendemos varias cosas prácticas. Los niños no son el futuro de la Iglesia, como yo siempre digo, son parte del presente. Necesitan ser recibidos, atendidos, escuchados, bendecidos. Jesús vemos que no los ignoró, ¿verdad? Los tomó en sus brazos y lloró por ellos. Esto mismo es lo que Dios nos ha llamado a hacer a toda la Iglesia. Y gracias a Dios estamos orando cada domingo por nuestros niños, ¿verdad? Estamos poniendo en práctica esto. Orar por los niños. Es una gran comisión que tiene la Iglesia hoy en día. Orar por parte del presente, porque repito, los niños no son el futuro, son parte de nuestro presente. No debemos poner estorbos espirituales a nuestros hijos. A veces, sin darnos cuenta, los adultos podemos dificultar que los niños se acerquen al Señor con nuestro comportamiento en casa. Por la falta de paciencia que a veces tenemos con los niños, ¿verdad? Falta de darles ejemplo. Falta de dedicarles tiempo. Esto les aparta de Dios. Jesús nos invita a tener paciencia, a que seamos ejemplo para ellos, que ellos puedan sentirse orgullosos de sus papás, a dedicarles el tiempo necesario, en definitiva, a allanarles el camino por el que deben caminar. La manera en que tratemos a los niños revelará nuestro entendimiento de cómo funciona el reino de Dios. Donde hay amor, sencillez y humildad, allí el reino se hace visible. Por eso Jesús dice que de los tales es el reino de los cielos, porque en la fe y la confianza sencilla del niño se refleja cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? En resumen, este pasaje nos llama y nos enseña a bendecir a los niños cada día y a orar por ellos, a no impedir que se acerquen a Cristo, sino todo lo contrario, ser ejemplo y que ellos puedan seguirnos a nosotros porque nosotros seguimos verdaderamente a Cristo, a procurar que no se aparten del camino que deben seguir, a valorarlos como parte del presente de la Iglesia. Los niños tienen un gran valor para Dios y deben constituir un gran potencial para la Iglesia de hoy. Por eso no podemos minimizar su valor y su importancia. Espero que esto quede claro y podamos aplicarlo a nuestros hijos. Somos pocos hoy, pero sería bueno que la Iglesia entendiera este mensaje. Si Jesús abrió los brazos a los niños, también hoy la Iglesia debe hacerlo. Donde hay corazones humildes, ahí el Señor derrama su bendición. Jesús también puso la mano sobre Juan y dijo: no temas.
Juan en la isla de Pasmo, cuando se le presentó en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, imposición de mano, diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. Yo soy el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y el omega, que es la última, simbología de que Dios tiene siempre la última palabra, la primera y la última. Vemos una escena muy poderosa que nos regala Juan, un hombre que fue probado por el sufrimiento, exiliado en la isla de Pasmo, en una cárcel, cansado, anciano ya, y aún así cuando Cristo se le aparece en su gloria, no puede hacer otra cosa que caer a sus pies. Esto es una manera muy gráfica de recordarnos que la presencia del Señor siempre nos coloca en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Que lo cantamos muchos domingos. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Dice Juan, caí como muerto. Dios rompe nuestras fuerzas humanas. A veces el Señor permite que lleguemos al límite, cuando ya no tenemos respuesta, cuando la fuerza ya no nos alcanza, cuando la situación nos supera. Solo cuando caemos a los pies de Cristo dejamos de depender de nuestra fuerza. La caída de Juan a los pies de Cristo no es derrota, es rendición ante la soberanía de Dios. Y ahí es donde Cristo comienza a obrar. Dice que Él puso su diestra sobre mí, el toque que restaura. Qué grande y hermoso es esto, cuando Juan cae, pero Cristo no le deja en el suelo, ¿verdad? Es la mano derecha del Señor, símbolo de su poder, su autoridad, su cuidado, que nos levanta. Ese toque nos dice, no estás solo, tu historia no termina en el suelo. Mi mano es más fuerte que tus temores. Muchos caen, pero solo se levantan quienes permiten que Cristo ponga su mano sobre él. No temas, le dice. Esta es la palabra que necesitamos escuchar en medio de las tormentas, ¿verdad? Los problemas de la vida necesitamos escuchar la voz de Dios con ese no temas. En la isla de Patmos no había nada alentador. La iglesia era perseguida. Juan estaba preso. Y en medio de todo eso Cristo aparece diciendo, no temas. ¿Tenía problemas Juan? ¿Tenía problemas la iglesia? Pero Cristo se presenta y les dice, no temas. No dice, no habrá problemas, eso no lo dice, problemas habrá. No, nos dice, yo estoy aquí y aquí conmigo no hay lugar para el miedo. No hay problema que se me resista. Confía en mí. El temor no desaparece cuando intentamos nosotros cambiar las circunstancias, sino cuando miramos quién está con nosotros. Ahí es cuando se nos va el temor. Un niño en la oscuridad solo tiene temor, pero cuando su padre lo encuentra y lo coge de la mano, pierde todo temor. Él no ha podido cambiar las circunstancias, pero cuando siente el calor de la mano del padre, desaparece el temor. Pues así ocurre con nosotros en medio de los problemas y las dificultades. Cuando cogemos la mano de Cristo, los temores deben desaparecer. Y luego por último le dice, yo soy el primero y soy el último. Y como he dicho antes, Jesús siempre va a tener la última palabra. Cristo no solo consuela a Juan, le recuerda quién es. Antes de tu lucha, Él era. Cuando tu lucha termine, Él seguirá siendo. Y mientras tanto, Él lo gobierna todo. Eso tenemos que tenerlo presente. Cuando entendemos esto, nuestro corazón descansa. Ningún diagnóstico de cualquier enfermedad, ninguna crisis económica, ningún tipo de problema, ningún fracaso tiene la última palabra. La tiene Cristo, el que es el primero y el último. Nosotros somos ejemplo de todo esto.
Cuando entendimos que nuestro corazón descansa en la confianza de Dios, cualquier cosa que nos venga, cualquier crisis, cualquier problema, cualquier circunstancia, la podemos superar, porque vamos de la mano de Cristo. Si estás caído, ya estoy terminando, vamos a hacer una aplicación práctica para tu vida. Si estás caído, acércate a los pies de Jesús, allí Él te va a levantar. Si estás herido o estás cansado, permite que su mano toque tu vida, toque tu mente, tus pensamientos y tu estado de ánimo. Si tienes miedo, escucha su voz. Su no temas todavía sigue resonando. Si no ves salida a tu problema, recuerda que Él es el primero y el último. Él siempre va a tener la última palabra sobre tu vida. Tu historia está en sus manos eternas. Por eso no temas. Dios está contigo. Bien, pues hasta aquí, lo vamos a dejar aquí y seguiremos con más razones para imponer las manos en el Nuevo Testamento. La siguiente es para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso lo tocaremos la semana que viene. Amén. Que Dios les bendiga.